magíster, compañeros. El tema a ser tratado va a ser sobre qué es el párrafo, su estructura y tipos de párrafo. El párrafo es la unidad fundamental de la escritura, ya que con ello podemos introducir ideas fundamentales dentro de un texto. Se compone principalmente por oraciones que desarrolla una idea principal. Cada párrafo debe tener coherencia interna y contribuir al sentido general del escrito. El párrafo está estructurado por tres partes principales, que es oración inicial o introducción, que habla sobre la idea central o de lo que va a ser tratado el tema. Oración de desarrollo, que explica o amplía sobre el tema ya tratado. La oración de cierre, que concluye con el tema ya tratado. Hola, hoy vamos a hablar del párrafo, su estructura y sus tipos. ¡Bienvenidos! Lo primero que tienes que saber es que el párrafo es un conjunto de oraciones integradas y armónicamente relacionadas en torno a una idea central. Vayamos a lo básico. Por favor, detén el video para que puedas leer con tranquilidad. Sigamos con otras características importantísimas del párrafo. Igual, detén el video para que puedas leer con tranquilidad. Y ahora, revisemos las características de la oración principal. Recuerda, un párrafo está conformado por una oración principal y oraciones de soporte. Las oraciones de soporte siempre van a fundamentar, a complementar y a ampliar la información que está declarada en la oración principal. Observa la oración principal y las oraciones de soporte de este párrafo. Detén el video para que puedas entenderlo mejor. Pero la oración principal no siempre es la primera en el párrafo. Existen variaciones. Por eso te presento los tipos de párrafo según la posición que ocupe la oración principal. Observa con detenimiento todos los ejemplos que aquí te presento. No olvides parar el video. ¿Listo para un ejercicio? Lee con atención el siguiente texto e indica qué tipo de párrafo es, dependiendo de la ubicación de la oración principal. Detén aquí el video. ¡Exacto! Es un párrafo deductivo porque la oración principal está al inicio. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sigamos adelante. Existe otra clasificación de párrafos según su posicionamiento dentro de un texto. Veamos las características del párrafo introductorio. Detén el video para leer con atención. Y ahora veamos los párrafos de desarrollo. Y estos son los párrafos transitivos. Y finalmente, el párrafo de conclusión. Veamos ahora la última clasificación. Esta depende de la función que tiene cada párrafo. Así entonces le vamos a llamar párrafo descriptivo a aquel que justamente describe objetos, personas, situaciones, etc. Narrativo aquel que va a darnos una secuencia de acciones. Y expositivo aquel que nos va justamente a presentar un tema.
Llamaremos comparativo aquel que presente contrastes. Causa-efecto a todo aquel párrafo que nos hable de las consecuencias de determinadas situaciones. Y argumentativo al que nos presente razones que fundamenten alguna postura. Coherencia. La coherencia es fundamental en un párrafo porque ayuda a mantener la atención del lector, proporciona claridad y concisión que ayuda a evitar las confusiones y a presentar la información de manera clara y concisa, reafirma la importancia del tema, que el autor o escritor ha pensado cuidadosamente en el tema y ha presentado la información de manera lógica y coherente, fortalece la credibilidad del autor, que el lector puede confiar en la información presentada. En esta videolección vas a aprender a dotar de coherencia y cohesión a un texto. ¡Vamos allá! Cada vez que alguien escribe un libro, lo primero en lo que tiene que pararse es en que se entienda lo que se ha escrito. De nada sirve tener una buena historia si no eres capaz de que el lector la entienda. El libro, el poema o el discurso en general tienen que tener sentido completo. De lo contrario, lo que estás leyendo es tan solo un grupo de palabras o frases. ¡Qué lío! No te preocupes, hay algunos conceptos que te ayudarán a que tus textos puedan comprenderse. Uno de ellos es la coherencia. Es la propiedad de los textos que permite encontrar la unidad de sentido. En un texto es probable que haya una idea principal. De ella pueden salir otras ideas secundarias, pero siempre deben relacionarse entre ellas de manera coherente. Por ejemplo, mira este texto. A primera hora tuvimos examen de lengua. Nunca supe por qué mis padres se compraron ese coche. Qué raro, parece que falta algo. Lo que falta es coherencia. Para escribir un texto coherente, las ideas deben estar conectadas entre sí. Además, debe poseer una estructura clara y, por supuesto, una unidad temática. De lo contrario, el lector no se va a enterar de nada de lo que escribas y si lo hace, será con muchas dificultades. Un texto es coherente cuando sigue el desarrollo del tema principal, cuando las ideas se presentan ordenadas y no se repiten, y cuando estas mismas ideas tienen sentido y no son contradictorias. Mira el texto anterior escrito con algunos pequeños ajustes. A primera hora tuvimos examen de lengua. Llegué tarde porque mis padres tuvieron que venir en el coche viejo. El nuevo se ha vuelto a estropear. Nunca supe por qué se lo compraron. Como ves, la información es similar, pero las ideas están relacionadas entre sí y hay un tema principal, en este caso, que el coche nuevo se avería. Es un texto coherente. Próxima parada, la cohesión. La cohesión es el mecanismo que permite conectar las ideas de un texto. Estos mecanismos hacen que el lector pueda seguir el hilo del tema principal sin perderse y que todo el texto esté unido en su totalidad. Pon atención al siguiente texto. Era la hora del recreo. En el recreo, María tenía hambre. María se había olvidado el bocadillo en casa. María creía que se iba a quedar sin almorzar. La mejor amiga de María es Sara. Sara dio a María la mitad del bocadillo de Sara. El texto tiene coherencia, pero hay algo que falla. Cada enunciado tiene sentido, pero no están conectados y el texto está lleno de repeticiones. Seguro que ya sabes lo que falla en él: la cohesión. Hay varios consejos que te ayudarán a dotar a tus textos de una mayor cohesión. El primero es rápido y efectivo. Evita la repetición. Puedes hacerlo utilizando sinónimos, palabras que significan lo mismo. También puedes usar los hiperónimos, palabras que engloban el significado de una más pequeña. Por ejemplo, la palabra color es el hiperónimo de, por coger uno, el amarillo. Mira este ejemplo para evitar decir dos veces lo mismo. Era la hora del recreo. En el patio, María tenía hambre. Patio y recreo son sinónimos y se utilizan para evitar la repetición y así dotar de cohesión al texto. Otro mecanismo de cohesión es el uso de las elipsis. Esto quiere decir que puedes suprimir una palabra que ya se sobreentiende. Por ejemplo, María se había olvidado el bocadillo en casa. Sara le dio la mitad a María. No creo que tengas muchas dudas sobre qué le dio Sara a María. Está claro que es la mitad del bocadillo. Por eso no es necesario escribirlo de nuevo.
Otro mecanismo para cohesionar tu texto es utilizar la anáfora. La anáfora es la relación que vincula una palabra del texto con otra anterior a la que hace referencia. No hace falta estar repitiendo todo el tiempo los nombres de María o Sara. Tampoco hace falta repetir que están en el recreo. Para realizar anáforas, puedes utilizar los pronombres personales como yo, tú, él, también los demostrativos, este, esta, los posesivos, mío, mía, los relativos, dónde, qué y algunos adverbios, como allí o entonces. Vuelve al ejemplo anterior. María se había olvidado el bocadillo. Sara dio la mitad a María. La frase cada vez está mejor, pero puedes realizar una anáfora todavía. Prueba a sustituir a María por el pronombre personal le. María se había olvidado el bocadillo. Sara le dio la mitad. Así se emplean las anáforas. La comprensión es la misma y la cohesión en el texto aumenta. El último consejo que te permitirá que tu texto esté cohesionado es que uses conectores textuales. Los conectores son palabras o locuciones que relacionan distintas ideas entre sí. Se encargan de estructurar los enunciados y hacen que el texto esté más ordenado. Hay muchos tipos de conectores. Seguro que muchos de ellos ya los conoces. Existen conectores de orden que son los que ordenan las ideas como en primer lugar, por último. Ejemplificativos si te ayudan a poner un ejemplo como así. Aditivos si suman o añaden información como además. Consecutivos si expresan la consecuencia de lo que acabas de decir como por lo tanto. Adversativos si expresan oposición como pero. Explicativos si sirven para que expliques tus ideas como o sea. O recapitulativos si te ayudan a recoger la información que ya has mencionado antes como en resumen. Si aplicas todos los mecanismos de cohesión que has visto hasta ahora, verás que el texto del principio puede transformarse en algo como esto. Era la hora del recreo. Allí, en el patio, María tenía hambre porque se había olvidado el bocadillo en casa. Creía que se iba a quedar sin almorzar. Su mejor amiga Sara le dio la mitad de su merienda. Ahora sí que es un texto coherente y cohesionado. Videolección terminada. Hoy has aprendido cómo dotar a tus textos de coherencia y cohesión. ¿Qué es el párrafo descriptivo? El párrafo descriptivo es un tipo de párrafo que tiene como propósito principal describir ya sea un lugar, una cosa, animales, objetos o una situación. Esto a través de los detalles sensoriales, como son que se escucha, que se oye, que se huele, que se siente. Como objetivo principal tiene que el lector sienta con claridad la descripción. La descripción. Describir es explicar, detallar con nuestras palabras las características, forma de ser, cualidades de las personas, animales, objetos o lugares. Observemos los siguientes ejemplos. Ana es una niña inteligente. Estamos describiendo a una persona. El perro es juguetón. Estamos describiendo a un animal. La almohada es suave. Estamos describiendo un objeto. Selva Negra es un lugar agradable. Estamos describiendo un lugar. Recordemos que cuando decimos una cualidad que tiene una persona, animal u objeto, usamos adjetivos. Por lo tanto, los adjetivos nos dicen de qué color o tamaño es, qué sabor tiene, incluso si es rico o es feo, qué consistencia tiene, qué cualidades tiene, nos dice cómo es el sustantivo de quien se habla en la oración. Por lo tanto, podemos decir que describir es pintar con palabras. Ahora veamos el proceso de redacción de párrafos descriptivos. Antes es importante recordar las características del párrafo. Inicia con sangría y mayúscula. Lo podemos ver acá donde les estoy señalando. Posee un orden de ideas, es decir, una principal y dos o más secundarias. Y termina con punto, ya sea punto y aparte
o punto final. Para iniciar con la redacción de nuestro párrafo descriptivo, lo primero que debemos de hacer es una lista de ideas. Observemos la naranja y enlistemos todas las ideas que se nos vengan a la mente sobre la naranja, sobre lo que conocemos de ella. Iniciemos. Es de color verde, pero cuando se madura es amarilla. Pertenece a los cítricos. Es una fruta. Existen naranjas dulces y ácidas. Se puede comer y hacer en refrescos. Posee vitamina C. Consumirla nos ayuda a mantenernos saludables. Algunas poseen semillas, otras no. El paso número 2 es ordenar las ideas. Recuerde que tenemos 8 ideas sobre la naranja. ¿Cómo las vamos a ordenar? Esto va a ser según el orden de importancia, de la más importante a la menos importante. Para que nuestro lector sepa de qué estamos hablando, vamos a ir detallando poco a poco cada una de las características de la naranja. Y finalmente, el paso número 3 es redactar nuestro párrafo, ordenando poco a poco las ideas, las que realizamos en el paso número 2. Y recuerdan que nosotros hemos estudiado los enlaces, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar palabras que enlacen, que unan cada una de esas ideas. Entonces podemos decir que la naranja es una fruta que pertenece a los cítricos. Es de color verde, pero cuando madura es amarilla. Existen naranjas dulces y ácidas. Algunas poseen semillas y otras no. Es rica en vitamina C. Por eso, consumirla nos ayuda a mantenernos saludables. Observemos que dejamos la sangría, se lo señalo acá, y termina con punto. Como ya vimos, los párrafos se dividen en varias subclases. Ahora les voy a exponer lo que es el párrafo expositivo. ¿Cuál es el objetivo de este? Es informar, describir, sin dar ideas personales, simplemente lo que es subjetivo. El párrafo expositivo tiene una estructura de una idea principal, un desarrollo y una oración de cierre. En la idea principal vamos a ver lo que significa o lo que vamos a tratar en todo el párrafo. En el desarrollo vamos a utilizar conectores lógicos como son, por ejemplo, en este caso, o tal que, para seguir ampliando la idea que dimos en la idea principal. En la idea de conclusión vamos a terminar con haciendo un resumen de todo lo que vimos en la idea principal. Ahora les voy a dar unas características. El párrafo expositivo se caracteriza por esencialmente ser informativo. No tiene ideas personales, por así decirlo, y tiene una conclusión lógica de lo que se trató. Ahora les voy a dar un ejemplo de un párrafo expositivo de un tema a tratar que a todos nos interesa, el agua. El agua es un líquido vital para los seres humanos que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. También el agua cubre el 71% de toda la superficie terrestre. Este tema a tratar es muy importante ya que todos dependemos de ella. Hola, hoy vamos a hablar sobre coherencia y cohesión. ¿Qué son la coherencia y la cohesión textuales? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente 2 elementos cruciales, la coherencia y la cohesión. Observa la siguiente oración. Carlos fue a la playa, llevó su poncho y sus guantes. ¿Poncho y guantes a la playa? Seguro te has dado cuenta que esta oración no tiene lógica, es decir, no es coherente. Entonces, ¿qué es la coherencia? Pues es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje claro. Para que un texto tenga coherencia, debes tener en cuenta lo siguiente, que las ideas no se deben contradecir, que las ideas deben ser claras y precisas, y que las ideas deben tener una relación entre sí. ¿Cómo saber si un texto es coherente?
Pues si puedes responder a la pregunta de qué se trató lo que leí, entonces sí había coherencia en el texto. Tenemos coherencia global, que se observa cuando a lo largo de todo un texto, ya sea 1 o 500 páginas, es posible determinar una idea clara o un tema preciso, y una coherencia local, que corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. ¿Y qué es la cohesión? Pues es una propiedad también fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como al conjunto de estos. La cohesión del texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. La cohesión facilita la comprensión del texto. Funciona como un conjunto de enlaces entre las palabras. Vamos a utilizar recursos tales como pronombres, artículos, conjunciones, conectores, etc., que van a ayudar a relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Los principales mecanismos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, la reiteración y la conjunción. Las relaciones de referencia se dan a través del uso de pronombres personales y posesivos, de pronombres y adverbios demostrativos, de artículos o de comparaciones. Una sustitución se utiliza para evitar la repetición de un tema en particular, y el sustituto tiene la misma categoría que el presupuesto con el que se enlaza. La elipsis consiste básicamente en suprimir por completo una información cuya existencia se presume contextualmente. Es una especie de depurativo del texto, es decir, que lo limpia de la redundancia. La reiteración consiste en la repetición de un término a lo largo del texto con el fin de enfatizar alguna idea. Esta reiteración se puede dar de forma idéntica, repitiendo, de forma similar, usando sinónimos, o de forma parcial, usando generalidades o hiperónimos. La conjunción básicamente son cohesionantes porque permiten interrelacionar las premisas. Existen 4 tipos básicos: las aditivas, como además, por otra parte, por otro lado; las temporales, como después, antes, a continuación; las causales, como a causa de ello, pues o porque; y las adversativas, como pero, sin embargo o no obstante. En resumen, la cohesión hace que el texto tenga relación entre sí, y la coherencia hace que tenga sentido. Espero que te haya quedado más claro la cohesión y la coherencia. Vamos a hablar acerca de lo que es un texto argumentativo. Bueno, en sí, un texto argumentativo es todo texto oral o escrito en el que el autor se propone a transmitir y defender una postura a un punto de vista, a una opinión en torno a un tema específico. Por lo tanto, su objetivo fundamental es convencer al lector de que su postura sea la adecuada o la más conveniente. En general, los textos argumentativos se utilizan en diferentes géneros, como artículos de opiniones, ensayos, en las disertaciones de un abogado, en un juicio e incluso en textos. Bueno, como siguiente punto vamos a ver las características de un texto argumentativo. Bueno, en sí un texto argumentativo se caracteriza por la siguiente: intención persuasiva, uso de argumentos, organización del contenido. Un breve concepto de la característica del texto argumentativo, de la intención persuasiva, es donde busca persuadir o convencer al lector de un punto de vista visible en el tema que se aborda. El uso de argumentos, o sea, emplean lo que son argumentos para convencer. Esto es proposiciones razonables que brindan información. Bueno, también la organización del contenido. Ahí es donde nosotros debemos disponer del modo más conveniente para así poder cumplir el propósito de convencer a los destinatarios. Habitualmente la estructura consta de introducción, tesis o proposiciones y conclusión. Bueno, vamos a hablar también de cómo se compone el texto argumentativo. En sí solo son 3 pasos que es para
realizar un texto argumentativo, que es la introducción o planteamiento, en donde aquí vamos a ver el texto, o sea, donde ofrece el lector un vistazo de la situación inicial del tema o del problema a discutir. En este segmento, que viene siendo la introducción, pueden anunciarse ya las premisas que luego habrán que sustentar. Bueno, un ejemplo de un texto argumentativo sobre las virtudes de un modelo de un automóvil puede iniciar planteando las necesidades de comprar mejor el vehículo posible y en qué aspectos conviene fijarse en ese modelo. Bueno, de ahí tenemos el segundo paso, que viene haciendo la tesis o la proposición. El otro punto de vista viene haciendo lo que es la tesis o las proposiciones. Bueno, en sí, esto es como un conjunto de ideas que defienden con argumentos, o sea, los cuales pueden desprenderse del planteamiento inicial. En este segmento, o sea, es el desarrollo central de textos. Ahí es donde es el punto crucial, donde aparece el punto de vista que lo sostiene. Un ejemplo puede ser por ejemplo, en el caso hipotético sobre el nuevo modelo de automóvil, estamos apartando que sería propio de explicar que la mayoría de los automóviles del mercado tienen un pobre rendimiento, que ocasionan más gasto en combustible, que además contaminan. Se podría resaltar muchos aspectos, como número de accidentes que se produce al año con los vehículos de la competencia. Y como parte final de la estructura del texto argumentativo, también tenemos lo que es la conclusión o síntesis. En sí, en esta parte es la parte ya más final, es la final a la que conducen los argumentos y que resumen el punto de vista del autor, dando a aclarar lo que es la información provista previamente, el modo de tal de confirmar lo expuesto en la tesis o la proposición. También tenemos tipos de textos argumentativos. Estos tipos de textos pueden ser de distinto tipo, dependiendo de su construcción, sus mecanismos de desarrollo y su contexto de aparición. Bueno, algunos tipos frecuentes de textos argumentativos pueden ser los ensayos, la publicidad, propagandas electorales y textos de opinión. Los textos argumentativos. Pon atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta ¿qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una idea aportando razones que te justifiquen. Teniendo en cuenta su intención comunicativa, se pueden destacar tres características. En primer lugar, transmiten una información sobre un tema. Pretenden convencer al destinatario para que adopte un determinado punto de vista. Y frecuentemente expresan la opinión del emisor. Son textos argumentativos, por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión de los periódicos, los anuncios publicitarios, los mítines políticos, y también se utilizan textos argumentativos en muchas conversaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver ahora el contenido de los textos argumentativos. En el contenido de los textos argumentativos se diferencian fundamentalmente tres elementos. El tema u objeto sobre el que se argumenta. Por ejemplo, el fenómeno de la contaminación. Segundo elemento, la tesis u opinión que el argumentador defiende respecto al tema. Por ejemplo, es necesaria una concienciación mundial sobre las consecuencias de la contaminación. Y tercer elemento, los argumentos o razones que aporta el argumentador en apoyo de su opinión. Por ejemplo, se necesita salvaguardar el planeta. Los argumentos deben estar directamente relacionados con la tesis que se defiende. Pasemos a ver ahora las clases de argumentos. Vamos a distinguirlo primero según su función.
tenemos argumentos de apoyo. Se usan para sustentar la propia opinión. Contraargumentos. Se emplean para rechazar las opiniones ajenas. Si plantean un rechazo total, constituyen una refutación. Si aceptan una parte de la opinión ajena, constituyen una concesión. Vamos a ver ahora, según su finalidad. Encontramos argumentos racionales. Apelan a la capacidad de raciocinio del interlocutor y se usan para demostrar la tesis. Son los argumentos propios de las demostraciones científicas. Argumentos emotivos. Apelan a los sentimientos del receptor y pretenden que se adhiera a la tesis propuesta. Estos argumentos se utilizan, por ejemplo, en mítines políticos y publicidad. Y por último, según su contenido. Encontramos argumentos de la mayoría. Esta siempre tiene razón. Por ejemplo, el móvil es un instrumento útil, ya que todos lo usamos. Argumento hedonista. Lo agradable es mejor. Si te gusta conducir, este es tu coche. Y por último, argumento ético. La moral resulta preferible. La corrupción es perniciosa para el país. Existe también un tipo de argumento que se apoya en el prestigio de quien lo emite. En estos casos, se habla de argumento de autoridad. Por último, vamos a ver los rasgos lingüísticos de los textos argumentativos. Incluyen apelaciones y valoraciones subjetivas del emisor. Aluden al significado connotativo, basado en los valores que habitualmente se asocian a las palabras. Uso de ejemplos y comparaciones. Y por último, uso de marcadores textuales que muestran la relación entre las ideas que se exponen. Por ejemplo, por qué, puesto que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, así pues, por el contrario, sin embargo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí.